¿Qué dice la Biblia acerca de la lectura de cartas, la adivinación, encomendarse a los ángeles? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, estás en el lugar correcto. Hola, mi nombre es Cristian Ortiz y esto es Cristianismo Moderno, un espacio de conversación creado para que podamos hablar acerca de doctrinas o enseñanzas que vemos hoy en día y que nuestra fe se fortalezca. Para el episodio de hoy, estoy aquí con Dani, el coanfitrión de este espacio de conversación. Dani, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo vamos? Muy bien, gusto de tenerte acá para este tema tan interesante. Hemos traído también un invitado bien especial que nos va a apoyar y ampliar esta conversación. Si quisieras allí, entonces contarnos de quién nos acompaña hoy. Bueno, hoy invitamos a Luis David Tavares. Luis David es un viejo amigo, conocido también de la casa de Manuel. Luis, preséntate un poquito. Yo sé que él es muy tímido para presentarse, pero realmente es una persona que ha estudiado teología, que le gusta profundizar y escudriñar en la palabra. Ha sido pastor y en este momento está trabajando en el liderazgo de las iglesias de Manuel de Colombia. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Dani, Pastor Dani, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Tavares, soy líder de la Iglesia Manuel La Libertad. Por la gracia de Dios me permitió estudiar teología, una maestría en teología, profesional en teología, especialización en pedagogía y docencia, estudios clásicos, etcétera. Algo poquito, pero ahí nos vamos yendo. Bueno, estás como más preparado que un yogur, como dicen por ahí coloquialmente. Y bueno, qué bueno que podamos tener aquí este espacio. Es un espacio de conversación entre amigos, pero tocando temas de gran profundidad y de gran relevancia para nuestra fe cristiana. Vamos a entrar de una vez al tema y el tema que queremos desarrollar hoy lo hemos titulado Prácticas espirituales, esotéricas o bíblicas. Y Dani, vamos a introducir de una vez el tema y quiero preguntarte, ¿qué podemos definir como una práctica esotérica? Y si nos puedes dar algunos ejemplos de prácticas de este tipo que se han venido colando mucho aquí en la actualidad, incluso dentro de las iglesias. Bueno, Cristian, lo primero que quisiera que le contáramos a los oyentes y a los que nos están viendo, sé que es una distinción de cuál esoterismo estamos hablando. Hay esoterismo con S y exoterismo con X, ¿cierto? Y hoy, pues queremos hablar más de ese esoterismo con S, que fundamentalmente es ese tipo de prácticas. Digamos que esa palabra de esoterismo realmente desde la etimología significa una práctica que es entre pocos y que es oculta y que va desde adentro hacia afuera. Palabras más, palabras menos para no enredarnos mucho. Son todas aquellas prácticas que buscan de alguna manera a través de iluminados, de como unas ciertas logias muy secretas, muy ocultas, generar algún tipo de prácticas en las personas hablando de sus temas espirituales, ¿cierto? Por eso desde adentro, desde el tema del espíritu. Normalmente, pues esto es muy viejo, esto no es nada nuevo, pero digamos que hoy tiene algunas presentaciones en la actualidad de las que vamos a estar hablando durante todo el programa, pero que fundamentalmente dejan o cierran, guardan cierta aura de misticismo y que se le vende a las personas como si hubiese unas personas que tuviesen la capacidad extrasensorial de poder conectarse con espíritus o de poder conectar energías y poder ayudar a las personas supuestamente a canalizar sus buenas energías espirituales o a atraer cosas desde las energías hacia ellos. Eh, Creo que hay una gran, digamos, muy vasta ofrecimiento de prácticas esotéricas y el hombre desde la antigüedad ha sido muy dado a tratar de entender desde el punto de vista del misticismo su relación espiritual. Muy bien. Luis, ¿por qué creerías tú que los cristianos no estamos de acuerdo con estas prácticas, con un sustento bíblico? ¿Y por qué no es una forma sana de buscar y fortalecer nuestra espiritualidad? Bueno, Cristian,
palabras más, palabras menos, dándole unas últimas puntas a lo que dice el pastor Dani, realmente es eso oculto. Cuando ponemos en diálogo, en discusión el tema del esoterismo con ese, muy bien aclarado, la cuestión es que dentro de nosotros como creyentes o dentro del cristianismo es una práctica condenada por donde se mire, por el tema de lo oculto. Lo oculto siempre ha sido un llamado de atención para la humanidad y para el ser humano, porque al final nosotros también somos seres espirituales. O sea, eso no es posible negarlo. Aún desde la filosofía o donde se observe, pensadores antiguos hablaron del espíritu y piensan de que el espíritu puede ir mucho más allá de lo que nosotros de pronto imaginamos. La iglesia, al manejar el tema del espíritu, nuestra conexión con el espíritu y todas estas cuestiones, no ve con buenos ojos desde el contexto bíblico, Deuteronomio específicamente, donde hace toda esta análisis del ser humano, de lo que es el pueblo de Israel como tal, y desde el mandamiento del Señor, no es permitido el tema del esoterismo porque al final, aunque hay secretos de Dios, ¿sí? Aquí no es un tema oculto. Entonces Dios es público, nuestro Señor Jesucristo es público. Entonces no es posible dentro del cristianismo apoyar esa idea del esoterismo. Pues podemos profundizar más adelante según el diálogo que tengamos, pero el ser humano, al ser espiritual, no puede pensar exclusivamente en una idea esotérica como exclusiva para buscar unos horizontes espirituales que no convienen. Muy bien. Dani, según lo que nos contabas, no es un tema nuevo. Viene desde, quizás es el principio mismo de la humanidad y de la civilización. Tenemos algunos ejemplos para ir metiéndonos un poco en la Biblia de algunas prácticas que ya desde los tiempos antiguos venían practicando los seres humanos y que Dios condenó en su palabra. Sí, sí, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Cristian y Luis, encontramos, por ejemplo, en Levítico, capítulo 19, versículo 31, Dios explícitamente le dice al pueblo de Israel que no tuviese relación ni con mediums, ni con espiritistas, ni con hechiceros, que no, incluso hay una palabra ahí en ese texto que dice, y no los busquéis para que no seáis contaminados por ellos. Y me llama la atención esa palabra contaminados, ¿cierto? Porque digamos, como decía Luis, Dios siempre es un Dios de luz, público, a la vista. Él nos dejó su palabra para que lo conozcamos a Él. Y cuando el hombre busca de manera oculta o busca otros mediadores para tratar de colmar sus propias expectativas, su propio apetito espiritual, emocional, mental, pues la Biblia nos dice claramente que ese no es el camino y que recurrir a ello puede abrir otras puertas espirituales difíciles, contrarias a la voluntad de Dios. Mire, que no seamos contaminados por ella. Muy bien. Luis, hay muchas personas que seguro nos están viendo y que podrán decir, bueno, es que a mí me ha funcionado la lectura de cartas o me ha funcionado encomendarme a cierto ángel o a cierto santo o pues lo que el horóscopo me dice es casi lo que yo estoy viviendo en mi vida, ya sea porque han tenido este tipo de experiencias propias o alguien en su entorno cercano las ha tenido y les ha funcionado. ¿Qué podemos decirles a estas personas? Bueno, es un hilo delgado que debemos de revisarlo y no quiere decir que porque algo funcione sea lo correcto, sí, sea lo correcto. Ahora, es muy común en nuestra época, y pues ya Dani lo dijo que viene desde muy atrás, el esoterismo ha marcado unas pautas muy importantes en el tiempo, bien importantes. No quiere decir que solamente desde el cristianismo tengamos una perspectiva. Hay agentes y escritores pues que
que aprueban el asunto. Entonces las personas cuando buscan temas de ángeles, cuestiones profundas de nigromancia, etcétera, brujería, etcétera, todo ese tipo de cosas y dicen que les ha funcionado, no significa de que ese es el camino que se deba de seguir. O sea, nosotros manejamos un asunto que se llama fe, ¿sí? Que llamamos fe. Sin embargo, yo siempre he pensado en esa cuestión y es que cuando Dios pone en las escrituras un punto donde no es permitido es porque hay algo de posibilidades, hay algo de posibilidades. Y en esas posibilidades, dentro de la oscuridad que plantea las escrituras, no pasar a los niños por fuego, el tema de la adivinación, el tema del ocultismo, que fue muy rechazado y es muy rechazado en la palabra del Señor, es un asunto de a quién se le está dando la importancia dentro de estas realidades. Dios pide primer lugar. Entonces las personas cuando buscan en esa ausencia de Dios que se tiene o en esa perspectiva de ansiedad o necesidad de cualquier situación adversa que esté viviendo, entonces se inclina a los ángeles porque siempre tenemos esa curiosidad sobre los seres superiores. Y entre los seres superiores y las cosas profundas y ocultas, creemos que dentro de esos misterios están nuestras respuestas. Entonces ahí es donde la persona dice, pues que a mí me ha funcionado la adivinación, mire que la Biblia nos habla a nosotros de la adivinación y nos dice en contra de la adivinación. O sea, la adivinación puede acertar en ciertos puntos, puede acertar. Y es una cuestión de que nosotros no podemos vivir desde una adivinación porque el camino siempre será incierto. No hay una promesa efectiva de unas realidades, sino que estamos, como decimos nosotros, con tiros al aire. Que funciona, sí, claro. Poner una fe o creencia sobre algo puede funcionar, porque la mente del ser humano tiene poderes que pueden alcanzar mucho más allá, la meditación trascendental, las ideas, etcétera. Muy bien, Dani, pero habrá otras personas que nos puedan decir, no, es que yo tengo mucha fe en Dios, yo tengo mi fe puesta en Dios y yo le pido y yo le oro, pero, pero también me gusta, ¿cierto? Ir a este tipo de lugares como para reforzar lo que Dios puede hacer por mí, como para ayudarme. ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Está esto de acuerdo con la Biblia? ¿Es agradable ante los ojos de Dios? Permítame hacer una reflexión sobre Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Es la historia en la que el apóstol Pablo se encuentra con una mujer que dice la Biblia que era esclava de un espíritu de adivinación y que le generaba mucho dinero a sus patrones. Si le generaba dinero, pues era porque funcionaba el negocio de la adivinación. Pero también el texto nos dice que era esclava de un espíritu de adivinación. Y eso también ya nos pone en otra frecuencia, como lo decíamos ahorita. Y es que, claro, también como existe la luz de Dios que nos muestra a través de su palabra, existe la oscuridad. Y ahí está Satanás. Y el espíritu de adivinación o Satanás, a través de sus espíritus, también puede manipular de alguna manera las cosas para que las personas puedan empezar a tener suerte, puedan tener cosas que se les sean adivinadas. Y recordemos que la Biblia habla de que Satanás es muy astuto para vestirse como ángel de luz. Es el padre de las mentiras. Y dice este texto claramente que cuando el apóstol Pablo vio que ella iba detrás de ellos y que ella vio que ellos eran realmente cristianos, seguidores de Jesucristo, y Pablo la liberó expulsando ese espíritu de adivinación y luego estas personas estaban enojadas porque habían perdido su negocio. Y si vemos eso desde la antigüedad hasta hoy, si usted va hoy al centro de cualquier ciudad grande como Medellín, pues va a encontrar que todavía hay muchas personas que viven del negocio de la adivinación, que viven de este negocio. Pero la Biblia claramente nos muestra que hay un espíritu, hay una fuerza negativa. Y si vamos al libro de Gálatas, las obras de la carne, se dice, y permítamelo leer textualmente, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Está dentro de esa lista. Por lo tanto,
la Biblia categóricamente nos invita a que no busquemos a través de una práctica ocultista una relación espiritual o una ganancia espiritual. Muy bien. Dentro de estas prácticas espirituales, una muy común es las personas que desean comunicarse con algún ser que ya ha fallecido para obtener de ellos consuelo, guía, sabiduría. Es posible conectarnos con los espíritus de personas que ya han dejado esta tierra. ¿Hay algún ejemplo en la palabra de personas que hayan intentado hacerlo? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, ahí sí ya el asunto se pone como problemático, como problemático. A ver, hablando de temas de familiares fallecidos y todo este asunto, no podemos desconocer una idea muy humana del asunto del duelo inicialmente, el asunto del duelo. No sé si ustedes se dieron cuenta estos días, bueno, estos días no, hace un tiempo, ya hace como un año, que empezó a rodar por las redes sociales una inteligencia artificial que posibilitaba dar abrazos. Entre colocaban dos imágenes, no sé si lo llegaron a ver, dos imágenes. Hay un ejercicio que se hizo internamente en nuestra familia que perdió a su madre, ¿sí? Donde por causa de enfermedad y lo que sea, entonces se ponía esta imagen y se daba un consuelo. O sea, la persona hoy en día, o sea, que ponía los nietos, los hijos de quien no conoció, y como la abuela los abraza. No sé si se dieron cuenta de eso. Eso dio muchas vueltas y era una especie por decir algo, de tranquilidad en esa parte de luto que faltaba pasar. ¿A qué voy yo? Voy a esta cuestión. A que la gente, buscando esas realidades, va en dos caminos. Una, esa ausencia de la persona que se fue. Y segundo, también buscando una respuesta, porque nuestra cultura muy oriental y religiosa y con bastante esoterismo, bastante, entiende de que los muertos, y es una tradición que viene mucho desde la iglesia clásica, pero no cristiana, eh, eh, entiende de que podemos tener esos acercamientos con el más allá. Entonces aquí viene otra vez el punto de Deuteronomio, o sea, no consultar. Nunca haré una negación desde esta parte, ahorita me complementa Dani, nunca haré una negación de las posibilidades que hay. Ahora, dentro de la escritura hay unos asuntos que se deben de abordar y yo quiero que esos asuntos, especialmente desde mi parte, de mi especialización, entiendo, por ejemplo, el tema de la bruja de Endor. Yo soy gramático histórico en el tema de la interpretación y de la exégesis. ¿Qué significa eso? Que el concepto se me queda tal cual como está, siempre y cuando no me manifieste dentro de las escrituras un modo de intervención de figura retórica o algo. La cuestión aparece en Primera de Samuel cuando Saúl va y por su abandono de Dios, que lo miramos pues en todo el relato, él va y busca en la bruja de Endor ese consuelo, esa necesidad de una guianza. O sea, había un vacío en su corazón de tomar decisiones. O sea, eso tiene unas implicaciones. El ser humano todavía necesita ayudas espirituales para tomar decisiones. Somos seres espirituales, lo vengo marcando desde el principio. Entonces, cuando ocurre eso, la discusión teológica, que para mí no es discusión, es que se le apareció Samuel. Si tú lo miras de cualquier perspectiva, gramático histórico, dice que fue Samuel. Usted le puede acuñar a eso la expresión que quiera. Dios permitió, Dios posibilitó, pero en ningún momento se puede construir una doctrina. O sea, sin esto, con esto nosotros no podemos decir, es que hay una doctrina que apoya nuestra búsqueda en el más allá. Es un asunto particular y específico de un evento, particular y específico, pero eso no apoya en ningún momento una situación. Nosotros digamos, bueno, vamos a ir a consultar a los santos que se han muerto para nosotros ir a preguntarle qué es lo que ha acontecido. Aparte de eso, si nosotros seguimos mirando el tema bíblico, cuando, llámele como usted quiera llamarlo, el tema cuando Jesús abre las puertas del más allá y explica sobre el tema del Hades, toda esta cuestión, o sea, no hay forma de comunicarnos
O sea, ahí está el hilo. Pero sin embargo, el hombre sigue creyendo, el ser humano sigue creyendo que hay esa posibilidad de seguirse comunicando. Y lo más tenaz, volvemos al punto anterior, y le ponen fe. Y creen, ¿sí? O sea, aquí nos tocaría meter un tema también psicológico, Dani y Cristian. ¿Por qué? Porque nosotros podemos construir realidades desde nuestra mente, ¿sí? Y hay palabras que son utilizadas para generar respuestas que yo quiero. O sea, el tema de la psicología, de lo psicológico, sin decir pues que la psicología es mala, ¿no? El tema del manejo psicológico, de todos estos aspectos, hacen de que nosotros empezamos a entender de que si hay esas realidades. O sea, esto es un asunto que va mucho más allá, pero de las escrituras como tal, aunque alguien se quiera apoyar, todo mirado desde su contexto, yo puedo decir en este momento, ¿fue Samuel? Sí, fue Samuel. Y listo, se acabó el tema. Ah, pero no, se acabó ya. O sea, de ahí para allá yo no puedo seguir argumentando. ¿Tú qué dices? ¿Qué puedes opinar, Dan? Sí, creo que solamente hay un pasaje en la Biblia que habla de esto y es el pasaje al que ha referido Luis David y está en Primera de Samuel capítulo 28. De ese pasaje uno puede sacar extraer algunas reflexiones. Lo primero es que, como dice Luis David, es un solo pasaje, o sea, no podemos hacer una teología sistemática de ello, pero lo que sí podemos encontrar es que cuando el rey Saúl va a buscar a la adivina, a la bruja de Endor, para que le traiga a Samuel, profeta que ya había muerto y que él quería revivir para consultarle porque estaba preocupado por una guerra que tenía con los filisteos. Él va y lo que pasa ahí es que antes de que la bruja haga cualquier cosa, aparece, dice la Biblia, Samuel, ¿sí? Y le dice a Saúl que ha sido desechado por Dios y que ya Dios no estaba con él. La cuestión aquí es que la bruja se asusta. La bruja de Endor se asusta y no había hecho todavía absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué se asusta? Si se supone que era su oficio, era lo que hacía diariamente y con lo que ganaba el dinero. ¿Por qué se asusta? Porque sucedió algo extraño, algo sobrenatural. Pero si algo sucedió no fue por el poder de la bruja de Endor, que fue capaz de traer a Samuel. No fue ella capaz. Es lo que podemos interpretar de ese texto, que ella no fue capaz. Pudo haber sido en la soberanía de Dios, en una única cosa que se relata por única vez en la Biblia que Dios lo haya traído. Y lo que le dijo Samuel era lo que Saúl ya De hecho, sabía, ya Samuel se lo había hecho en vida. y ahí lo que le dice es cierto, y al otro día en la guerra Saúl muere, porque había sido abandonado por Dios. Pero hace parte del esoterismo, de lo que hemos venido hablando, Luis. Eso, que pensamos que podemos recurrir a otras personas que tienen poderes especiales o que tienen mayor nivel de comunicación con seres del más allá para que hablen a nosotros y nos traigan paz a nuestro corazón. Y ojo, me voy a adelantar a algo que seguramente vamos a hablar más adelante, pero lo voy a dejar ahí. También pasa a veces en algunas culturas cristianas donde dicen, yo quiero que usted ore por mí porque usted tiene una relación más cerquita de Dios y entonces ore que a Dios a usted sí lo escucha porque ponen a ciertas personas y lo tremendo es que, bueno, algunas personas pueden tener la humildad de decir, no, venga, todo, a Dios nos escucha a todos, pero algunas personas pueden manipular eso para decir, sí, yo sí tengo un contacto directo ahí arriba, tengo una rosca directa que hace que las cosas sucedan cuando yo digo. Y eso no es bíblico. Muy bien, Dani. Ha surgido el tema y me queda la inquietud. No vamos a profundizar demasiado para no desviarnos mucho del tema, pero hay personas que están o pasando o recientemente o en este momento el dolor de perder a un ser querido, ¿sí? Ya dada la respuesta, conocemos que no es posible comunicarnos y no es la voluntad de Dios que lo hagamos, pero dejemos un par de claves aquí para las personas que
justo en este momento, recientemente han pasado por esa situación. ¿Qué es lo bíblico? ¿Qué podemos hacer de acuerdo a la Biblia para llevar de una mejor manera esta situación? Bueno, Cristian, yo creo que entendiendo el dolor que todos podemos tener cuando perdemos un ser querido, un ser muy cercano, voy a decir algo que puede sonar muy duro en principio, y es, como dice por ahí el dicho, en vida, hermano, en vida. En vida es que podemos hacer cosas por las personas. Ya después de que la persona muere, yo haría una invitación a que la persona inicialmente no se atormente pensando si esa persona está sufriendo o no está sufriendo. No, todo está en la soberanía de Dios, lo que pasa de ahí en adelante. Y lo segundo, ya no puedes hacer nada, absolutamente nada por la persona que ya se murió. Tú lo que tienes que asumir es entender eso dentro de los designios de la vida, que esta es una vida temporal, que aquí vivimos por un tiempo y morimos, y que esto aquí es temporal. Por eso la palabra de Dios nos invita siempre a sembrar en lo eterno y no en lo temporal. Entonces, eh, hay muchas personas que quieren y dicen, es que a mí mi mamá se me acercó, la tengo, se me acerca, la veo aquí en la cama al lado, o se me... No, yo creo que hay que hacer ese duelo y soltar, dejar ir, porque bíblicamente no encontramos que los espíritus anden caminando por esta tierra después de su muerte, ¿sí? Entonces, la invitación es, no hagan eso, no traten de invocar a la persona que se fue, ya déjenla allá y concéntrense aquí en la tierra, en buscar el camino de verdad espiritual. No, el otro ser humano que se murió es un ser humano como todos, no puede hacer nada, no puede interceder más por el que está aquí vivo, tampoco lo puede hacer. Bíblicamente no encontramos eso. No encontramos de que, ay, mi mamá está desde el cielo ayudándome, fortaleciéndome. No, eso no es bíblico realmente. Hay que soltar, hay que guardar ese buen recuerdo, esos buenos momentos que se vivió con esa persona, hacerle un homenaje desde eso, desde el recuerdo, pero no ir a prácticas espiritistas para tratar de hablar con los muertos. Supremamente claro, Dani. Y Luis, quiero hacerte una pregunta muy interesante. Desde muy pequeños en nuestra cultura colombiana, latina, se nos enseñó una oración que iba dirigida a nuestro ángel de la guarda, que comenzaba como más o menos así: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Y últimamente, pues también se está viendo en muchos círculos espirituales, incluso dentro de la misma iglesia, que muchas personas acuden a ese ángel de la guarda, si es que lo hay. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, realmente la pregunta va en dos partes. Realmente va en dos partes. Primero es que sobre la cuestión de los ángeles, o sea, volvemos a un punto donde la necesidad de convocar, involucrar en nuestra vida seres superiores. O sea, la búsqueda del ser humano de protección, llámese buena suerte, la asocia en muchas partes al tema de la angelología. Realmente, a ver, hay un documento que se llama la Cábala judía. Hay otro que se llaman los libros, por ahí escuché en algún programa que hablaban de los apócrifos, los documentos de dudosa procedencia, que es lo que significa la palabra apócrifo. Y también hay documentos esotéricos de los gnósticos, que son más que todos los que avivaron el tema de los ángeles. La problemática con los ángeles es la asociación de verdad que se le da en torno a unas respuestas que se buscan en relación a unas necesidades. Entonces, nosotros le empezamos a dar nombre a unos ángeles arrastrados de estas culturas. Entonces tenemos al ángel Miguel, Gabriel, Miguel, Gabriel, Rafael, Rafael.
tenemos a Uriel, que ese era el que estaba ahí ya, que se me iba, así, tenemos a Uriel, etcétera. De ahí es donde vienen ciertas respuestas, pero cada ángel responde a un tema cultural muy específico. Entonces, las personas hoy en día, por ejemplo, es muy llamativo escuchar que gracias ahorita cuando se le da no tanto gracias a Dios en nuestra cultura colombiana, que entonces gracias a Dios, ahora entró una tendencia muy tenaz que gracias al universo o también gracias a los ángeles, a los seres espirituales. Entonces yo siento ángeles, entonces yo veo ángeles que me protegen, etcétera. Eso hablando de aquellos que no son creyentes y dicen que les funciona porque vuelve al punto en que creen que hay una seguridad dentro de esas declaraciones arrastrados aún por máximas de autores antiguos, etcétera, y aún más temas desde la iglesia tradicional los arrastra y los motiva y motiva ese tipo de creencias por razón de seguir con personas enganchadas en la fe. Entonces amplían el espectro de confianza hacia otras posibilidades cuando solamente hay una, que es Jesucristo. Para nosotros siempre será una. Cuando lo miramos en la iglesia ya más problemático, porque nosotros como iglesia, y aquí pues sí nos toca irnos un poquito casi de frente, porque es que hay una realidad y es que el Señor Jesucristo es nuestra única posibilidad de protección. No hay otra. Si nosotros hermenéuticamente y teológicamente lo miramos, si quiero ser un poquito brusco con el término, el ángel Miguel es el protector, pero de Israel, de Israel. Eso lo dice el texto bíblico. Ahora, Gabriel, simplemente un mensajero específico que ya cumplió. Mi pregunta es, ángeles guerreros, ángeles guardianes, lo esotérico dentro de la iglesia, por ejemplo, las reuniones, cuando nos reunimos, respetando las tradiciones, respetando las culturas religiosas, respetando la historia de vida de cada persona cuando llega a Cristo, etcétera, respetándola, nosotros no tenemos por qué armar ciertos círculos con manifestaciones o sentimientos estáticos o éxtasis o cosas raras porque sentimos ángeles que están a nuestro alrededor. O sea, en ningún momento la Biblia nos llama a adorar ángeles. Y ese es un tipo de adoración. O sea, cuando yo te doy yo te respeto, pero yo no puedo doblegar mi voluntad a un ángel en ningún momento. Entonces, en este momento dice el texto muy claro respecto a las herejías, respecto a ni ángeles, dice Pablo, ni ángeles le hemos de obedecer. O sea, imagínense cómo está el punto. Entonces, ángeles guardianes, ángeles que desenvainan espadas, son de esas frases coloquiales que se nos quedaron sabiendo que el que realmente pelea por nosotros es Jesucristo. Entonces ahí sí toca ser un poquitico como más drástico en las definiciones. Muy bien, gracias Luis. Dani, según esto, pues es correcto orarle a alguien más aparte de Dios, de Jesucristo, sean ángeles, sean santos, sea pues cualquier otra entidad que se nos pase por la cabeza. Lo primero que hay que decir es que los ángeles obviamente están en la Biblia, son seres que han sido creados también por Dios, que se les ha dado funciones. En Hebreos, por ejemplo, el autor de Hebreos dice que Dios nos hizo a nosotros poco menor que los ángeles. Entonces, los ángeles están en una categoría superior, pero también encontramos en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 18. Si leemos ese pasaje en contexto, encontramos que Pablo le está diciendo a esa iglesia que no se tengan por humildes cuando están adorando a los ángeles. Es decir, como que ellos decían algo que dicen las personas actualmente. Y es, mire, Dios está muy ocupado. Dios es como para grandes cosas. Para lo mío personal, yo acudo a los ángeles. Y los ángeles son esos seres que Dios puso para que me cuidaran, ¿cierto? Y se hace todo un ejercicio de esoterismo alrededor de los ángeles. Y hoy Luis David me ha llamado mucho la atención que muchos de los bestsellers, de los libros vendidos, es todo ese tema de la teoría de los ángeles, que está muy mezclada
con todo un tema de constelaciones y se hacen unos ejercicios hasta muy bonitos de liberaciones familiares y todo alrededor de las energías, los ángeles, las constelaciones. Pero realmente la Biblia nos muestra que los ángeles no son, que Dios no comparte su gloria con nadie y que nosotros no, los ángeles no están para que nosotros les pidamos cosas, ni hagan cosas que nosotros les pidamos o les ordenemos, incluso en su defecto. Ellos solamente están para la gloria de Dios y para obedecer a Dios y no están ni como mediadores, ni como intermediarios, ni están a nuestro servicio. O sea, bíblicamente los ángeles no están a nuestro servicio. Y en Apocalipsis, cuando Juan ve a un ángel, en Apocalipsis 22, dice que el ángel le prohibió a Juan que se inclinara ante él. Y le dijo, no, usted y yo somos consiervos de Dios. No levántate, no te inclines ante mí. O sea, los ángeles no permiten la adoración hacia ellos porque saben que eso no es lo que está en la voluntad de Dios. Entonces, no es correcto y no es una práctica cristiana, para que lo dejemos en claro. Por lo menos no es una práctica cristiana bíblica el que nosotros acudamos a los ángeles para nuestras necesidades. Muy bien. Dani, hemos tocado varios temas aquí. Hemos tocado el encomendarnos a los ángeles, la lectura de cartas, hemos hablado un poquito del horóscopo, la consulta a los muertos, de constelaciones familiares, sanaciones bioenergéticas, de todas estas u otras que pueden haber allí. ¿Cuáles crees tú que son las prácticas con tintes esotéricos que más han permeado a nuestra iglesia cristiana moderna? Mira, Luis decía una cosa ahorita que es muy cierta, y es que esto es muy viejo, esto es muy antiguo, y uno de los primeros que empezaron a meter este tipo de cosas en la iglesia fueron los gnósticos. Juan, el discípulo, el apóstol Juan, luchó mucho con los gnósticos. De hecho, el Evangelio de Juan es un evangelio muy de defensa de la fe ante los gnósticos, ¿sí? Por eso el Evangelio de Juan es tan simbólico. Yo soy la puerta, yo soy la vid, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, las palabras de Jesús, yo soy el verbo, ¿sí? O sea, porque él estaba hablando muy a un público que está muy en influencia, que era el público, digamos, gnóstico. Y el público gnóstico ha migrado, obviamente, durante los años, pero siguen existiendo como gnósticos. O sea, todo ese tema de los bioenergéticos, todo ese tema de la liberación del tercer ojo, de la capacidad del hombre de abstraerse, de generar a través de la meditación trascendental nuevos estadios de espiritualidad. Todo eso tiene una raíz gnóstica. ¿Qué pasa? Y es que hoy la iglesia cristiana evangélica también lucha con alas o con movimientos o oleadas de ese, llamémoslo así, neognosticismo que está llegando. Entonces, a veces, por ejemplo, hay iglesias donde se ha colado mucho la confesión positiva. Créalo, declárelo, diga que sí, usted lo va a tener. Es suyo, es suyo, es suyo. Amén, 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 amén. Arrebátelo. Sí, y eso hace parte de unas corrientes que se van colando muy, llamémoslo así, espontáneamente en algunos púlpitos, en algunas iglesias, y eso hace que tengamos que tener mucho cuidado con la doctrina, mucho cuidado con la doctrina, porque ahí es donde está la esencia. Y es muy posible que bajo esa mirada se empiecen, como decía yo, a atribuirle incluso poderes especiales a algunas cosas. Yo recuerdo que en la iglesia había una vez una hermana muy, muy enojada, y yo no sé si ella va a ver este podcast, pero le atribuía mucho poder al aceite.
es que aquí no oramos con aceite y en el aceite, y eso es lo bíblico, y que oremos y que unjamos a las personas con aceite. Y bueno, ¿y dónde hay una línea muy delgada entre eso que dice la Biblia, que es muy simbólico, del ungir a los enfermos con aceite, del ungir con aceite, a empezar a atribuirle poder a ese aceite? O que la oración es más poderosa si se hace con ese aceite, ¿sí? Y ahí empezamos a mezclar Biblia con algo de esoterismo. Me gustaría como hay un punto, hay un versículo, yo sé que ustedes se lo saben, que nos lo enseñan en la iglesia y es como de los primeritos, como ese Juan 3:16, que nos lo enseñan. Y es un versículo que tiene mucha afinidad con esto, pero muy mal buscada su función. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Para mí es muy importante los maestros, aparte de formados, que tengan ese tacto por la realidad doctrinal, o sea, su contexto y a dónde le estamos apuntando. Cuando nosotros miramos en un contexto en la iglesia de esas cosas ocultas, nosotros entendemos que se necesita hacer una serie de situaciones para que eso que no aparece en la Biblia aparezca. O sea, no he podido escuchar el primero, pues ahí me corrigen ustedes, que realmente haga una aclaración de lo que significan las cosas ocultas. O sea, ¿qué es lo oculto que está manifestando ahí? Y nosotros entendemos que esas cosas ocultas pueden ser nuevas revelaciones, nuevas manifestaciones de poder a través de ciertas cosas, nuevos tipos de oraciones, como cuando, por ejemplo, a nosotros nos dicen en la iglesia, crea lo que Dios lo va a hacer. Yo lo creo que Dios lo va a hacer, pero no hay necesidad como de uno meterse a la profundidad como a tal punto que Dios lo va a hacer y yo me lo creo, que se convierte en una confesión positiva, nueva era, que también es otra cosa que está bien metida en el tema de la iglesia, meditación trascendental, porque hace usted qué está haciendo. Entonces uno empieza a hacer, es que estoy concentrado con Dios. Entonces usted empieza a elevar su imaginación y empieza en puntos donde realmente nosotros le damos un poder superior a esas prácticas que realmente el que es Dios realmente lo solicita a través de la búsqueda y la oración. Entonces, eso oculto nos ha llevado, por ejemplo, a sesiones de oración donde realmente no tienen que ver nada con el tema de la escritura. Creemos de que Dios va a hacer algo poderoso aquí, entonces que yo empiezo a ver cosas, entonces no estoy restando que no haya manifestaciones, experiencias especiales, no estoy restando eso, pero yo no puedo ver cosas donde realmente no las hay. O sea, dar nombres a decir, por ejemplo, en esa silla yo veo esto. O sea, nosotros seguimos como creyentes insistiendo que al ser seres espirituales nos da a nosotros ¿cómo se dice eso? El aval para seguir creyendo en cosas aún mucho más allá de que nos pide la escritura. Y ahí es donde empezamos a entrar en el esoterismo, ir más allá con el tema de la profecía, porque donde había una controversia en el antiguo Israel, el tema de que la profecía de Dios versus la profecía de la adivinación. Ezequiel trilla y trilla y trilla con el tema de la adivinación. O sea, no ir más allá. Yo me imagino en el tema hermenéutico muchas doctrinas, como en este caso la profecía, que eso es como un embudo. Inicia grande y se va estrechando hasta el punto que llega a la conclusión: exhortar, consolar y edificar. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Mi pregunta es, ¿por qué insistimos buscando otros horizontes que no es el adecuado? O sea, a nosotros nos encanta lo oculto. O sea, lo que no está, busquémoslo. Y había un otro, ya para terminar, Orígenes de Alejandría, que va mucha afinidad y en la época de los gnósticos. Orígenes de Alejandría hablaba sobre que había un nivel de interpretación mucho más alto que solamente era dado para espirituales. O sea, el sistema de interpretación alegórico. En el libro que él tiene, un libro que se llama Los Principios, en latín es De Principis, él habla sobre este punto y él dice, nosotros debemos de entender de la interpretación de la Biblia, lo que usted no alcanza a ver, usted lo puede ver espiritualmente. Entonces, obligaba a una meditación muy profunda para poder entender a Dios. Y yo creo que Dios es muy claro en las Escrituras manifestando su naturaleza y evidencia del ser.
Y también, para cerrar con otra arista de lo que está planteando Luis, no se nos puede perder de vista que también detrás de mucho de este tema esotérico, llamémoslo así, cristianismo esotérico, hay un tema muy de marketing. O sea, también vende mucho cuando la gente dice es que encontré los libros perdidos de no sé qué, que dicen tal cosa. Y, o sea, recuerdo mucho el boom en su momento del código Da Vinci, Sí, ¿sí? Y al Evangelio de entonces, María. exacto, entonces empieza como esas cosas ocultas, como decir, mire, lo que nos han contado de la Biblia no es no es lo que necesitamos saber o queremos saber otras cosas y empiezan a darle otro enfoque pseudocientífico, muy esotérico, para, digamos, poder vender ciertos libros, poder vender ciertas enseñanzas y enriquecerse a costa de la Biblia. Muy bien, muchas gracias por compartir esas opiniones. Quiero hacerles una pregunta final para ir cerrando. ¿Creen ustedes que estas tendencias o la tendencia de las personas a buscar este tipo pues, de prácticas puede ser síntoma de un desencanto por las instituciones religiosas tradicionales? ¿Será que, en otras palabras, las personas no están confiando en la iglesia del Señor y por eso buscan en otros lugares esa conexión con Dios? Me gustaría que ambos pudieran responder, ya que han estado al frente de congregaciones. Bueno, el tema de la espiritualidad sigue siendo relevante en cualquier momento. O sea, no hay forma de que ni aun yo consultando literatura ni filosófica, psicológica y donde la mire, no hay una forma de divorciar al ser humano, ¿sí? Materia, no hay forma de divorciarlo del tema del espíritu. Sin embargo, para ir aclarando el punto, esto nos lanza a nosotros como iglesia cristiana una parte muy importante, que tenemos la razón, de que tenemos un espíritu. Eso es lo primero. O sea, el ser humano es espiritual y que hay un espíritu. Lo segundo es que esa ausencia de Dios, que es el que el espíritu se debe de obligar a él, que ahí es donde tiene el fundamento fuerte el tema del nuevo nacimiento, tiene una sed por búsqueda de una cobertura espiritual o de un ente, llámese como se llame, dentro de esa oscuridad o donde usted quiera ponerlo, de quererse tener como alguien que controla espacios no naturales. Cuando usted mira y observa y profundiza en esas personalidades, realmente usted le dice, después de que salí de la sesión de yoga, estoy tranquilo. Después de que salí de hablar con el brujo, estoy tranquilo. Después de que salí con la bruja de Endor, aunque llevado, ya tuvo su respuesta. Conclusión, los seres espirituales queremos respuestas y tranquilidad. Y una tranquilidad que a la verdad es como el humo, se va. Yo creo que nosotros, como lo decía, creo que era Tertuliano, que lo decía que nosotros como seres espirituales, nuestra única vía es ir a Dios. El único que realmente trae un consuelo. Si nosotros miramos todo este diálogo que hemos tenido, por donde lo mire, es buscar, por un lado, seguridad, cuando hablamos de tema de necesidades, un lado consuelo, cuando estamos ausencia, y por otro lado, quiera no aceptarlo el ser humano, buscamos poder, ¿sí? Poder. Entender y poder controlar cosas. Entonces, el rezo del amor para traerlo, etcétera. Queremos poder. Nosotros no podemos negar que a nosotros nos gusta el poder. O sea, a cualquiera, a cualquiera nos gusta el poder y lo queremos buscar por cualquier medio. Si tú lo miras en la Biblia, a nosotros también se nos asigna un poder. Entonces, mira que no estoy tan perdido. A nosotros se nos entrega un poder. El asunto es que dentro de esto debemos de comprender que el verdadero poder, consuelo, Dios es consolador. Mira que el Espíritu Santo es el consolador. Entonces, cuando nosotros lo miramos por este punto, nosotros debemos tener claridad que todas esas necesidades que se plasman en los seres humanos realmente se pueden coincidir todas en un asunto de fe y de amor en el Señor Jesucristo.
O sea, ahí reposa todo, Él es nuestro consuelo, es nuestro ayudador, nuestra esperanza, sí me va a entender. O sea, Él tiene todos esos puntos. Es más, hasta el tema del pecado, pues que ya ustedes lo saben y también los televidentes. Para concluir, C.S. Lewis escribió un libro y yo se lo recomiendo, El problema del dolor. ¿Sí? El problema del dolor. El problema del dolor, él lo concluye diciendo que el dolor es la ausencia de Dios. ¿Sí? La ausencia de Dios. Cuando hay ausencia de Dios, hay dolor y el dolor es el resultado del pecado. O sea, no hay forma de decir que nosotros como seres humanos nunca vamos a sentir dolor porque seguimos arrastrando un tema de pecado. Pero también debemos de comprender que si queremos paz, consuelo, seguridad, en la única forma donde nos dan todo eso es a través de la persona de Jesús. No hay otra. Bueno, yo añadiría, y es que estamos en un mundo muy individualista y muy materialista. Y cuando tú mezclas esas dos cosas, pues obtienes que cada quien quiere una receta espiritual a su medida, a la medida individual. Neil Anderson, en su libro Caminando en la Oscuridad, dice acerca de lo que estamos viendo hoy, una mezcla de religiones orientales con algo de cristianismo, con algo de espiritismo, que se conoce como la nueva era, ¿sí? Dice, esta es una manera, es una nueva religión, sin que esto sea una religión, pero es una nueva religión donde el hombre se siente muy cómodo porque está respondiendo a su necesidad espiritual, comillas, sin abandonar el materialismo. Es decir, estoy yendo al gimnasio espiritual, yoga, meditación trascendental, los talismanes, alineación de chakras, la bioterapia o la bioenergética, ¿sí? Y sigo con mi vida materialista, ambición, codicia. No hay necesidad de un arrepentimiento, no hay necesidad de eh, buscar un camino, ¿cierto? A través de la palabra de Dios. No quiero someter mi moralidad a lo que dicen las escrituras. Quiero permanecer con la práctica espiritual como cuando voy al gimnasio y quiero mantener mi materialismo vivo. Y eso es algo que suena muy interesante para las personas de hoy en día que se mantienen tan ocupadas, que están tan ambiciosas de lograr sus propios objetivos sin necesidad de matricularse en ninguna institución. Solamente que en la palabra de Dios en el Gálatas nos dice que si aún un ángel viniera y nos anunciara otro evangelio, otra manera, otro camino de buscar a Dios, distinto al que está escrito en las escrituras, sea maldito, sea anatema. Entonces no hay salida. La única manera de buscar la espiritualidad es a través de la palabra. Muy bien, vamos a cerrar este capítulo y quisiera ya para terminar que concluyéramos cada uno de ustedes dos con unas palabras finales para todas las personas que nos están escuchando y que genuinamente están interesadas en buscar de Dios una relación verdadera, no superficial, y se han visto tentadas o han practicado alguna de estas prácticas esotéricas de las que hemos venido hablando. ¿Qué les dirían ustedes en un par de frases para resumir y concluir todo lo que hemos hablado, Luis? Bueno, siempre, como lo marqué anteriormente, nuestra confianza eh, debe recaer en el Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, esto tiene sus implicaciones, implicaciones de temas de santidad, temas de moral y sus tiempos. O sea, la emergencia y la urgencia que hoy vive el ser humano por respuestas y en esa aceleración mundial que hoy vivimos, créame que Dios no anda en esa aceleración. Primero que todo porque Dios no se mueve en tiempo ni espacio como nosotros. Dios es de otro espacio, de otro punto. Entonces, nosotros queremos cosas inmediatas. Lo quiero ya, lo quiero tener ya. No, esto es un asunto de más que cosas, es alguien. Es alguien. Y ahí es donde debemos de apuntar tanto, entenderlo dentro de la iglesia como aún por fuera de ella.
O sea, yo sentarme aquí a decir de que la bruja va a fallar, no me quedaría bien. A mí lo que me quedaría bien como creyente es decir, sin importar si la bruja está acertando o no, si está acertando o no, necesita nacer de nuevo. O sea, el nuevo nacimiento lo debes de tener. Y esto no es un asunto que llegar al evangelio todo será resuelto. Imposible creer en un evangelio en decir que todo será bien. Aquí no todo será bien, aquí hay cruz, aquí hay abnegación, aquí hay negación de cosas que a mí me gustan. Cambiaría una espiritualidad atea, como las que hay ahora también, una espiritualidad atea por una espiritualidad de fe en el Señor Jesucristo. Esa sería mi recomendación. Recomendación de buscar a Jesús, de entregar y depositar en Él su confianza, su dolor, todo su futuro, sin necesidad de buscar en cartas, en astros, lecturas, etcétera, signos del zodiaco, todo ese asunto que nosotros normalmente nos movemos en el mundo secular. Gracias, Luis, por tu aporte. Sí, creo que en la misma dirección necesitamos nacer de nuevo. Es decir, Jesús siempre que se encontró con personas que tenían otras prácticas espirituales, Jesús ya los llamó a que necesitaban nacer de nuevo. O sea, Nicodemo era un fariseo, era un religioso, tenía su propia manera de buscar a Dios y Jesús lo invitó a que naciera de nuevo. Y esa es la invitación a todos. Es decir, la verdadera espiritualidad es nacer de nuevo, es morir a nuestros pecados y hacerlo a través del mensaje de Jesucristo que nos llama a que tengamos una vida de arrepentimiento y que en Él está todo nuestro futuro y nuestra confianza. Y que en definitiva, cuando buscamos otras prácticas, abrimos otras puertas que no son las que nos dice la palabra de Dios, pues estamos abriendo puertas espirituales peligrosas y que pueden marcar nuestra vida para mal. Así es que importante es que no caigamos en ese engaño y en esa seducción de buscar como no se debe las cosas de Dios. Muy bien, Dani, muchas gracias también por tus aportes. Y si tú has llegado hasta este punto de este episodio, quiero agradecerte por tu tiempo. Esperamos que te hayas llevado unos valiosos aprendizajes, que reflexiones en todo lo que Dios ha hablado a tu vida a través de esta conversación. Escríbenos por allí que te llevas, que te impactó, qué otros temas te gustaría que tratáramos en este podcast, Cristianismo Moderno. Y tú y yo nos veremos en un próximo episodio.